Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfonso Baella Mato y estos son los titulares del día de hoy, lunes 8 de diciembre. Número 1. Se definen los nombres de los 39 candidatos a la presidencia para las elecciones generales de 2026. 2. Revelan millonaria deuda del partido Alianza para el Progreso, APP. 3. Congreso aprueba delegación de facultades al Ejecutivo por 60 días. 4. Congreso interviene en directorios de cajas municipales. 5. Comunidades de Cusco advierten toma de Machu Picchu. Todo esto y mucho más en los próximos 900 segundos. Número 1. Definición de candidaturas presidenciales 2026. El proceso electoral rumbo a las elecciones generales de 2026 vivió este domingo un momento clave. 32 partidos y 3 alianzas definieron, en su mayoría mediante delegados, sus candidatos presidenciales congresales y al Parlamento andino. En total se confirmaron 35 candidaturas presidenciales, aunque para 29 agrupaciones la elección interna fue meramente testimonial, pues solamente presentaron una plancha dentro de todas las posibilidades. Las contiendas reales fueron excepciones y se centraron en partidos como Acción Popular, Primero la Gente y el Partido Morado. La OMPE habilitó 31 locales de votación, instaló 77 mesas y convocó a 1.206 delegados, de los cuales la gran mayoría, 1.134, votó en Lima y Callao. La jornada estuvo marcada por conflictos internos y acusaciones de manipulación. En Avanza País, el congresista José Williams fue proclamado candidato presidencial tras la sorpresiva renuncia de Philip Butters, quien argumentó falta de organización para afrontar una campaña seria. En la Acción Popular, Alfredo Barnechea ganó con 37 votos, pero la elección quedó empañada por denuncias de un presunto fraude por parte del sector vinculado a Julio Chávez, que afirma que 28 delegados habrían sido designados de manera irregular. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, advirtió a la OMPE sobre inconsistencias en las listas de delegados, pero el organismo electoral respondió que solo puede validar la información remitida oficialmente por el Tribunal Electoral Axiopopulista. El resto de organizaciones también definió a sus postulantes. El Partido Morado eligió a Mesías Guevara, Primero la Gente a Marisol Perestello y la Alianza Venceremos a Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo. Keiko Fujimori, por otro lado, fue ratificada por cuarta vez como candidata de Fuerza Popular, mientras que Perú Libre volvió a postular a Vladimir Cerrón, quien siguió el proceso desde la clandestinidad pese a la orden de prisión preventiva vigente. Incluso se registró un caso atípico. El partido Salvemos al Perú terminó con un empate entre Mariano González y Antonio Ortiz, un escenario que, según especialistas, deberá resolverse internamente, incluso mediante sorteo. En total, el Jurado Nacional de Elecciones desplegó 340 efectivos militares, 111 policías y reportó 8 incidencias, ninguna grave, pero todo esto durante la jornada. Número 2. APP y la deuda de casi 20 millones de soles. Un informe de la OMPE reveló que Alianza para el Progreso, APP, acumula casi 20 millones de soles en deudas con su fundador César Acuña, sus hijos y la Universidad César Vallejo. Los montos fueron declarados como préstamos clasificados en créditos corrientes y no corrientes, un mecanismo permitido por la ley, pero que especialistas advierten que puede abrir una puerta para superar indirectamente los topes de financiamiento electoral. Según el reportaje de Cuarto Poder citado en el documento, APP no solo arrastra obligaciones con su entorno más cercano, sino también presenta inconsistencias financieras relacionadas con aportes prohibidos y uso de locales cuyo sustento documental es débil o inexistente. Estas observaciones se suman a antecedentes previos. En 2011, la OMPE multó al partido con más de 2,2 millones de soles por recibir aportes indebidos de la Universidad César Vallejo. El mecanismo de los préstamos preocupa a los expertos porque, a diferencia de los aportes directos, no están sujetos a límites. Esto permite a un partido político recibir grandes sumas sin incurrir formalmente en una infracción, aun cuando el efecto práctico sea idéntico al aporte millonario. José Villalobos, especialista en Derecho Electoral, explicó que Alianza para el Progreso ha aprovechado un espacio en la ley que le permite obtener recursos por encima de lo permitido, dándole una ventaja real frente a organizaciones que no pueden acceder a financiamiento de esa magnitud. Además, existe el riesgo
de que la devolución de estos préstamos pueda realizarse posteriormente con fondos públicos provenientes de la franja electoral o del financiamiento estatal, siempre que las obligaciones sean reportadas como gastos ordinarios del partido. El informe también pone la lupa sobre otras agrupaciones. Perú Primero, partido de Martín Vizcarra, registró aportes de personas con sentencias por delitos contra la administración pública, lo que está prohibido durante 10 años tras el cumplimiento de la condena. En el caso de Perú Libre, la OMP identificó un posible aporte en especie irregular en Puno, un inmueble que parece como entregado al partido pero cuya propietaria negó haber cedido. En conjunto, estos hallazgos muestran un patrón preocupante del proceso electoral de 2026, con partidos que utilizan vacíos legales, préstamos internos y registros dudosos para sostener sus operaciones y sus respectivas campañas. Número 3. Congreso aprueba delegación de facultades al Ejecutivo. El Congreso aprobó en primera votación la delegación de facultades al Poder Ejecutivo por 60 días en materias de seguridad ciudadana y economía, con 69 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. El texto contempla 23 subtemas vinculados a la lucha contra el crimen organizado, la regulación de armas, migraciones y el fortalecimiento de la inteligencia policial. En materia económica, la delegación permitirá legislar sobre la recaudación tributaria, evasión, contrabando, penalidad económica e incentivos para la inversión. También se incluyeron modificaciones en propiedad intelectual y transporte, mientras que se retiraron propuestas que afectaban derechos laborales, como cambios a la ley Servir. La iniciativa deberá pasar a una segunda votación esta semana. Número 4. Congreso modifica directorios de las cajas municipales. El Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, pese a la oposición de la Superintendencia de Banca y Seguros. Los cambios permiten que uno de los directores, antes representante de los pequeños comerciantes, sea designado directamente por el Viceministerio de MIPE e Industria. Esto abre la puerta a mayor injerencia del gobierno central en instituciones cuyo manejo históricamente dependía de los municipios. La norma también reduce a un año el periodo del presidente del directorio, con la posibilidad de 2 reelecciones. Para la SBS, estas medidas comprometen el gobierno corporativo, generan inestabilidad en la planificación estratégica y pueden afectar la solvencia de las mismas cajas, que este año registran un crecimiento de 135% en utilidades. Las asociaciones de cajas han pedido reconsiderar la norma por riesgo de politización. Número 5. Comunidades de Cusco advierten toma de Machu Picchu. Comunidades campesinas de Cusco advirtieron que podrían tomar Machu Picchu si el gobierno no da explicaciones claras sobre el retraso del aeropuerto internacional de Chinchero. Durante una sesión descentralizada del Congreso, el Ministerio de Transportes informó que el proyecto solo tiene un 25% de avance, muy por debajo de lo previsto en el cronograma original. Las autoridades comunales consideran que la falta de ministerios y congresistas por Cusco en la sesión es una muestra de desinterés hacia un proyecto que consideran clave para el desarrollo regional. Han dado un plazo hasta el 21 de enero para una reunión con el presidente José Gerí. Si no reciben respuestas, iniciarán medidas de protesta y no descartan acciones directas en la zona de Machu Picchu y alrededores. Esto ha sido todo conmigo por el día de hoy, pero seguimos con Patricio Kratel para la sección de noticias internacionales. No olvides seguir nuestras redes sociales para más información y estar atento a nuestros demás programas. Arrancamos con la sección internacional de 900 segundos. Arrancamos con Brasil. El hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, se va a presentar a las próximas elecciones de Brasil por el partido de la derecha. Su postulación intenta reemplazar a su padre, el cual está condenado a 27 años de prisión. El anuncio ha generado tensiones dentro de la derecha brasilera. Flávio no es el mejor posicionado en las encuestas y muchos sectores esperan que hubiera sido alguien con un poco más de carisma y llegada. Sin embargo, veremos cómo fluye esto y esperemos que lleguen a tener una mejor posición en adelante. Nos vamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei recibió en Córdoba los primeros 6 cazas F-16 adquiridos en Dinamarca, parte de un lote total de 24 aeronaves que renovarán la capacidad militar del país tras décadas sin aviones supersónicos modernos. Los F-16 llegaron a la base de aérea de Río Cuarto
y realizar un vuelo de demostración con sus mejores pilotos, incluido un sobrevuelo por la ciudad de Buenos Aires, antes de su presentación oficial. El gobierno destacó que es la compra militar más importante en los últimos 50 años, luego de décadas de kirchnerismo donde realmente no se apoyó en nada a las fuerzas del orden. Bajamos un poco y nos vamos a Chile. La segunda vuelta está a puertas. Es este domingo, el domingo 14 de diciembre. De momento parte como favorito el derechista José Antonio Kast del Partido Republicano. Y varios puntos más abajo, Janet Jara, la comunista. La contienda se define como un duelo entre visiones bastante distintas. No únicamente en la visión económica, el cual Kast está propenso a abrir el mercado y desregularlo, y Janet Jara más bien quiere obra pública y programas sociales y elevar el gasto público, sino también el tema de seguridad. Kast comprende el tema migratorio que ha generado ciertos conflictos en Chile y plantea unificar mejor sus fronteras, mientras que Jara no tiene realmente una propuesta para mejorar el tema migratorio, ni siquiera el orden interno y la seguridad ciudadana. Nos vamos a Estados Unidos, el país de Donald Trump. Estados Unidos anunció un cambio drástico en su estrategia antidrogas. El presidente Trump confirmó que tras los bombarderos marítimos que habrían reducido en un 94% el flujo de droga de Venezuela a México y de México a Estados Unidos, su gobierno llevará ahora una defensiva en tierra firme venezolana. Es decir, ya van a entrar a suelo venezolano. Aseguró que Washington conoce cada ruta y cada edificio en el cual los narcotraficantes operan y viven. Este giro implica una intervención militar directa, como ya le hemos mencionado, y será posiblemente en las próximas semanas. Ahora sí podemos irnos a Europa. Primero que nada, Francia. La violencia vinculada a la inmigración ha desbordado a las fuerzas del orden, generándoles daños psicológicos que incluso ha llevado a que muchos se suiciden. Se reporta un aumento en el número de suicidios y problemas psicológicos graves entre los agentes policiales y otras fuerzas del orden, lo que refleja el desgaste emocional por la presión constante, la inseguridad y la sensación de abandono institucional por parte de sus autoridades. Además que desde el gobierno se les restringe cada vez más acciones contra el crimen y tienen que seguir métodos especiales para no ser tratados como racistas o islamofóbicos cuando se trata de musulmanes. En Alemania, por otro lado, las autoridades buscan impedir al partido de derecha nacionalista, el AfD, que presenta candidatos en las elecciones mediante la exigencia de una declaración de lealtad constitucional. Muchas autoridades han tratado de encontrar ciertas pericias para que este partido no postule debido a que le llaman nazis. En fin, ya vemos que la tolerancia es siempre desde un sector de la política y para el otro no existe nada. Y así termina la sección internacional de 900 segundos y conmigo será hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like a este video y suscribirte para más información.